Es la obra ferroviaria más importante en marcha en España y a pesar de ir sumando novedades y buenas noticias, siguen sin ser suficientes para muchos colectivos y territorios afectados. Y estos días ha sido noticia la alerta de la Asociación Valenciana de Empresarios sobre el ritmo de las obras y la puesta en marcha de la totalidad de la infraestructura, aún lejos, reclamando que se aceleren los trabajos pendientes. Una asociación clave en la lucha desde hace años por lograr avances en tal crucial proyecto y que sigue vigilante ante el devenir de lo que queda por hacer o está en ejecución. De hecho, aparte de la vigilancia de los trabajos y de un seguimiento muy a destacar, esta asociación, conocida popularmente por sus siglas AVE, ha convocado para el próximo 28 de noviembre en el Palau de Congresos de Cataluña la cumbre empresarial para auditar el estado de las obras del todo el corredor en suelo español. Un acto siempre relevante, pues el último, celebrado en Madrid, contó con la asistencia de casi 2.000 empresarios, representantes del gobierno y de las autonomías por las que se ha trazado esta infraestructura. Una cumbre que coincidirá con el segundo chequeo semestral de 2024, donde se informará del estado de todos los tramos del corredor en sus distintas fases y donde ya han alertado que el ritmo está lejos de lo deseable. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El movimiento Quiero Corredor, cuyo seguimiento e información de las obras es ejemplar, hizo público esta semana su primer chequeo semestral de las obras de todo el corredor del presente ejercicio 2024, el 15º desde que empezaron con esta iniciativa, en donde han advertido que las obras no avanzan al ritmo anunciado y prometido por el gobierno. Un análisis pormenorizado de los distintos tramos del corredor mediterráneo, donde destacan que se siguen sufriendo retrasos en la ejecución, a pesar de que todo indica que entre el 2025 y el 2026 se irá teniendo ancho internacional progresivamente, pero destacando las dudas que despiertan algunos detalles, como la capacidad de las líneas y en qué condiciones estarán, así como para cuándo pasarán los trenes tanto de mercancías como de pasajeros, resaltando que este año 2024 ya se han conseguido el túnel de Castellbisbal-Martorell, pero recuerdan que quedan pendientes para el segundo semestre la terminación de las obras de la Llagosta, así como la finalización de la segunda fase del soterramiento de Murcia. De esta forma se recalca que aunque todo está en marcha, hay tramos, obras y actuaciones que no van en fecha, resaltando el revés del que informamos en un vídeo del canal, que supondrá el retraso del túnel pasante en Valencia, que califican como el tapón del corredor mediterráneo, siendo punto crítico también el tramo Almería-Granada, el más retrasado de todo el corredor y que parece será el último en ejecutarse y que no solo unirá ambas ciudades, sino el puerto de Algeciras a todo el corredor. Sin embargo, a pesar de estos puntos sobre las IES, también se ha destacado que desde que se inició el movimiento Quiero Corredor en 2016 ha habido un adelanto notable, con avances como que el 100% de la infraestructura esté al menos en estudio y que los tramos en obras pasen de ser el 45% en 2016 al 80% en este año. Además, los tramos en proyecto han pasado del 54% al 95%, lográndose llegar al 36% de la infraestructura en servicio frente al 19% que había antes de lanzar esta iniciativa de Quiero Corredor. Estas quejas y alertas contrastan con las afirmaciones del Ministerio de Transportes o el Alto Comisionado del Corredor, Josep Vicent Boira, al que te recuerdo tuvimos en una entrevista en el canal, quienes siempre recalcan la buena marcha de los trabajos y que en todo el corredor se está trabajando en diferentes fases, pero que dada la dimensión del proyecto y lo que queda por hacer, esa apreciación siempre es errónea y las cosas van bien y dentro del calendario previsto. De hecho, curiosamente, casi a la par, se ha dado un paso muy esperado con la salida a licitación de la construcción del tramo de alta velocidad Torre Pacheco-Cartagena, por un importe de 138,3 millones de euros.
Hablamos de un paso decisivo en un tramo de 9 kilómetros que supone un impulso muy importante a la conexión de alta velocidad entre Murcia y Cartagena y de esta ciudad al corredor mediterráneo, que recordemos estará conectada de forma indirecta, por así decirlo, pero conectada. Paso que dará continuidad al tramo Riquelme-Torre Pacheco, actualmente en construcción, que discurre en paralelo a la actual línea convencional Chinchilla-Cartagena y que dispondrá de una plataforma de doble vía diseñada para velocidades máximas de hasta 250 km/h, trazado que incorpora la construcción de un apartadero de 750 metros de longitud compatible con el estándar europeo interoperable para trenes de mercancías en La Palma Pozo Estrecho, junto al polígono industrial de Pozo Estrecho. Pasos y avances seguramente más lentos de lo deseable, pero imparables y que poco a poco irán llegando para mejorar de forma exponencial muchas de las características de este recorrido que tanto costó salvar del olvido y que ahora, por mucho que todavía quede pendiente, va avanzando de forma importante y que en los próximos 2-3 años dará noticias más que buenas en mucho de su recorrido y de lo que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.